los síntomas, yo comienzo a pensar en los signos y comienzo a decir las hipótesis. Es decir, yo comienzo a calcular este o aquel es la conducta que yo tengo que tener con mi paciente. Eso es el arte de la semiología médica, entonces, que es lo que nosotros este año vamos a estar tratando de despertar en el alumno. ¿Por qué? Porque cuando llega ya a clínica médica, es decir, a las materias clínicas, clínica médica, quirúrgica, a pediatría, a ginecobstetricia, ya son las, digamos, las materias clínicas propiamente dichas por excelencia, donde ustedes ya tienen que llegar con un razonamiento y comenzar ya a encarar un probable tratamiento. Por eso es, yo creo, de vital importancia la asimilación de esta materia dentro de todo lo que es el ámbito médico. Ustedes pueden ver en la diapositiva, estos son los elementos que más forman parte del día a día de la semiología médica, que son las 4 reglas básicas de un paciente a la hora de hacer el examen físico, es decir, a la hora de examinarle a un paciente. Primeramente tiene que estar la inspección, es decir, ¿qué es lo que yo voy a observar en mi paciente? ¿Qué características va a tener mi paciente? Simplemente mirándole. El segundo paso hace referencia a la palpación. Vamos a ver la palpación de cada uno de los órganos, cada una de las estructuras, también tienen que ser evaluadas por separado. Siguiendo la secuencia a la palpación, ya le acompaña la percusión. En este caso, el ejemplo que todo le estoy poniendo es del aparato respiratorio o en el caso específicamente del tórax, donde ustedes pueden ver que existen diversas diversas fotos en esta diapositiva que me muestran todas estas secuencias. Aquí está desordenado nomás, pero como le estaba repitiendo, inspección, la palpación, la percusión, que es para ver si existe una sonoridad o una matidez del órgano que estoy percutiendo, y todo el examen físico termina con la auscultación. El estetoscopio es, digamos, uno de los mejores compañeros del estudiante de semiología porque le permite recoger sonidos de la estructura que se está auscultando. Puede ser pulmón, puede ser corazón, puede ser un vaso, en el caso, por ejemplo, de la carótida, para auscultar un soplo. El abdomen también tiene gran riqueza semiológica a la auscultación. La semiología es parte de la medicina encargada, dice, de la exploración de los signos, de los síntomas que van a ser como manifiestos o características que se van a manifestar para determinadas enfermedades. Esta es una materia que, como les decía yo anteriormente, sirve como un puente entre las materias básicas, las asignaturas básicas que ustedes tuvieron hasta el tercer año y ya las materias clínicas que ustedes van a partir del cuarto, ya en el quinto, van a ir viendo ya. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ustedes, por ejemplo, creo que este año tienen materias como traumatología, si no me equivoco, o otorrinolaringología. Un momentito, un momentito. Perdón. Muchos problemas por resolver.
y poco tiempo para lo mismo. Le estaba diciendo, señores, que en este caso la cátedra lo que permite es tratar de recoger esa información para que esto pueda servir como un puente para ir organizando las ideas. Los datos que nosotros vamos a obtener son datos que van a partir del interrogatorio que nosotros tenemos que hacerle al paciente. Es decir, eso es lo que nosotros en semiología médica vamos a tener que este año aprender y no cansarnos de hacer, que es la historia clínica. La historia clínica es el elemento que ustedes desde este momento ustedes van a empezar a hacer y eso van a llevarlo por el resto de su vida de médicos. Mientras ustedes ejerzan la medicina, ustedes van a tener que hacer historia clínica. Independiente de la especialidad que ustedes elijan, ustedes van a hacer historias clínicas. Porque ese es un documento a través del cual ustedes pueden recabar la mayor cantidad de información del paciente sobre manifestaciones clínicas, sobre síntomas y sobre signos. Esto es lo que me va a servir a mí para fundamentar finalmente mi diagnóstico médico. Es decir, yo no puedo llegar y decir, mi paciente tiene tal enfermedad si yo no realicé esta historia clínica correcta. Y eso es lo que la semiología me va a aportar. Es una materia eminentemente práctica, donde es cierto, en las primeras clases sobre todo vamos a dar mucho énfasis a la teoría, porque tenemos que primeramente tener ese elemento para poder desarrollar nuestras clases teóricas, pero necesita esa ejercitación que le decimos, que es esa práctica constante. Por eso es que la materia, la cátedra está diseñada en una clase teórica y en 2 clases prácticas. Esa es la secuencia que vamos a tener nosotros de actividades en semiología médica por semana. Una clase teórica y 2 clases prácticas. Los objetivos generales: conocer la estructura básica, los usos y modalidades de la historia clínica, los requisitos indispensables para confeccionar una buena historia clínica. Son elementos que tienen que estar ya inseridos en nuestro objetivo general. Es inadmisible que el alumno pase semiología médica sin saber hacer historia clínica, porque ese es el elemento, digamos, fundamental para que él mismo pueda realizar adecuadamente la exploración del paciente para pensar en las hipótesis diagnósticas. Dice acá, dentro de los objetivos generales, conocer diferentes formas de interrogar para obtener como respuesta, dice, signos y síntomas distintos. Diferentes formas de interrogar. Como yo siempre digo, la verdad quizás sea una sola, pero los caminos para llegar a esa verdad probablemente sean diferentes. Entonces, yo como médico tengo que, y como estudiante de medicina, tengo que buscar todas las maneras para poder llegar a mi paciente. Le trato de conversar de una forma con mi paciente. Si él mismo no me comprende o no me entiende, tengo que buscar otras opciones. Muchas veces puedo tratar de, sobre todo, ganarme la confianza de mi paciente, es decir, trato de socializar más con él, tratar de ganar su empatía para de esta manera hacer con que este interrogatorio sea algo más, digamos, accesible para el paciente y para el estudiante que lo está interrogando. Dentro de los objetivos específicos, la cátedra tiene por finalidad determinar signos, síntomas que me puedan indicar una afección en cualquier aparato, no solamente en el digestivo, urinario, respiratorio, cardíaco,
neurológico, a nivel osteoartromuscular, que es la parte de articulaciones, cabeza, cuello, todos ellos van a ser explorados, dados en informaciones teóricas en las clases, ¿verdad?, que vamos a tener, y que ustedes van a estar practicando, obviamente, como les decía, con sus instructores 2 veces por semana. Posibilidad de formular síndromes de acuerdo a las reglas de la semiología, diagnósticos sindromáticos mediante el razonamiento, la jerarquización de los signos y síntomas, aplicar técnicas de interrogatorio, examen físico que me permitan estudiar, dice, integralmente al paciente, registrando en la historia clínica, dice, los hallazgos obtenidos con exactitud. Aplicar procedimientos básicos de diagnóstico diferenciado, porque eso, digamos, es la esencia de la cátedra, es eso, crear diagnósticos sindrómicos, que son diagnósticos grandes, crear impresiones diagnósticas o hipótesis diagnósticas, así, diagnósticos ya puntuales, como por ejemplo sería una neumonía, un infarto agudo de miocardio. Esos son diagnósticos puntuales, ¿verdad? Hipótesis diagnósticas. Y obviamente el diagnóstico diferencial. Ah, bueno, no es una neumonía, pero puede ser una bronquitis aguda. O no es una neumonía, esto está más para una tuberculosis pulmonar. Pero todo esto, estas hipótesis, todos estos diagnósticos diferenciales tienen que estar basados en conceptos que el paciente me tiene que reportar en la historia clínica o datos que yo voy a encontrar en el examen físico. Aplicar la metodología de examen del sistema nervioso también es importante. Como les decía, realizar los procedimientos del examen físico, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, pero con destreza. Eso es lo que nosotros evaluamos en la parte práctica. La manera como ustedes van a realizar ese procedimiento, la manera como ustedes van llegando a la maniobra. Dar ejemplo, por ejemplo, acá hablamos de abdomen. Bueno, nosotros vamos a ver en abdomen cómo palpar el hígado del paciente, cómo palpar el vaso, cómo explorar ascitis, por ejemplo. Son, digamos, cosas que tenemos que nosotros aprender a hacer en semiología médica. Y bueno, cómo se realiza, la forma, la técnica que yo utilizo es lo que nosotros evaluamos. Dato importante, señores, del cuarto B. Alto sentido de responsabilidad personal y social. Sentido de responsabilidad, como les decía, personal y social. ¿Basado en qué? Basado en el concepto de que frente a nosotros existe una persona enferma. Como yo siempre digo, los libros de medicina, en su gran mayoría, nos enseñan a tratar enfermedades. Y eso relativamente es fácil, tratar enfermedades, porque eso está todo escrito en los libros. Lo que la vida de estudiante de médico y la vida de médico nos enseña con el tiempo es a tratar pacientes enfermos. Con todo ese contexto, porque una cosa es leer qué es la neumonía, cómo se manifiesta, qué síntomas tiene, qué signos tiene y qué tratamiento le voy a dar. Eso es una cosa. Otra cosa es entrar en el contexto del paciente que por culpa de la enfermedad está que va a perder su trabajo, que por culpa de la enfermedad muchas veces ya los hijos se han aislado de él o su esposo le ha dejado. Es decir, una serie de condicionantes sociales, como les decía, personales, laborales, culturales. Esto hace, por ejemplo, referencia a la realidad cultural, por ejemplo, suele hacer mucha referencia a estas enfermedades estigmatizantes. Hoy por hoy el boom del momento es, no, mira, no hable con fulano o no te vayas a la casa de fulano porque él tuvo COVID, tuvo coronavirus. Ah, no, perfecto, ahora tengo que cuidarme. ¿Hace cuánto fue su cuadro coronavirus? Hace 6 meses. Tipo,
Él ya no es un paciente que pueda contagiar, evidentemente, pero sucede en este tipo de situaciones. Sucede con los pacientes con tuberculosis. La historia de la medicina nos ha mostrado a lo largo de toda su historia, pacientes con lepra eran aislados socialmente, pacientes viviendo con el virus del SIDA, pacientes con trastornos psiquiátricos son encerrados, son aislados, y todo por qué, ¿verdad? Por muchas veces ese temor social. Eso es lo que nosotros tenemos que asumir, esa responsabilidad, y sobre todo tratar de valga la redundancia, a cada una de estas personas, estos enfermos, con su patología. Aceptarlo y obviamente darle un trato igualitario y sobre todo humanitario a cada uno de ellos. Algo que siempre le inculco a nuestros estudiantes es apertura y empatía para facilitar el conocimiento y la canalización de los elementos emocionales y culturales del paciente. ¿Qué significa esto? Siempre el ejemplo que doy es, vivimos en una ciudad donde tenemos un hospital regional, que hoy por hoy tampoco podemos estar accediendo ahora debido al COVID al mismo. Por el momento todavía no estamos pudiendo. Entonces, estamos utilizando nuestro centro de simulación y nuestro consultorio en el campus de la universidad. Sabemos que la cantidad de pacientes no va a ser así en un primer momento un gran número de pacientes. Sabemos que vamos a tener una cantidad más reducida de pacientes. Basado en esto, ¿qué es lo que podemos nosotros tener en cuenta o analizar? ¿Quién es el que más va a aprender? Aquel estudiante que sepa ganarse la confianza, no del profesor, no, del paciente que viene a consultar. Eso es algo que siempre se me ha quedado en la cabeza. Cuando estábamos dentro del hospital veía que llegaban estudiantes de medicina y de una facultad X y bueno, los mismos le hablaban con un aire de superioridad al paciente o le hablaban con terminología médica, un lenguaje difícil al paciente. El paciente hasta cierto punto le ignoraba a ese grupo. Llegaba otro grupo de alumnos, ya más amablemente le saludaban, se sonreían con el paciente, con la familia del paciente, ganaban ese primer contacto. Y a través de eso, ¿qué es lo que ganaban ellos? Ganaban el caso clínico, porque el paciente se mostraba dispuesto, abierto a dialogar con ellos. Le pedía a la familia que le traiga los estudios que él ya se hizo antes de internarse. Es decir, si uno conversa, si uno sabe ganarse su espacio, eso obviamente va a redundar en beneficio de ustedes, porque van a tener mayor acceso a informaciones que quizás los demás no han podido debido a esa falta de apertura y de empatía que han tenido con el paciente y con la familia del mismo para poder responder sus preguntas. Me imagino que también en el cuarto B sea, digamos, una constante que tengamos mayor cantidad de alumnos brasileños que paraguayos probablemente. O está la excepción. Creo No, que profe, aquí son la, brasileños. la gran mayoría de brasileños, ahí está. Dale. Justamente, un consejo que siempre les doy a los brasileños. Cuando van a estar sobre todo hablando con pacientes, procuren ensayar un español, por lo menos un portuñol. Yo no les pido que ustedes salgan de acá profesores de la lengua española, no es esa la idea. La idea es que ustedes procuren un portuñol, porque si yo veo que mi médico que me está interrogando, mi médico que me está hablando, procura hablar mi idioma, obviamente yo voy a decir, a la pucha, él se interesa en mi caso. Entonces, también yo voy a tratar de colaborar con él porque veo que mi médico está procurando de todas maneras. Porque les aseguro que si empiezan solamente a hablar en portugués cerrado,
El paciente muchas de las cosas no va a entender, muchas de las respuestas que le va a dar van a ser respuestas falsas o peor. Va a llegar un momento que el paciente, la vieja confiable, simplemente va a terminar hablándole en guaraní. Y con eso perdemos todo, ¿verdad? Porque el paciente no va a poder tener un acceso a un mejor estudio sobre su caso, o ustedes, ¿verdad? No van a poder recabar la cantidad de información que ustedes querían porque el paciente empieza a hablar en un guaraní cerrado y eso sí, ¿verdad? No les voy a pedir que aprendamos. Entonces, procuren hablar un español o un portuñol, ¿verdad? Eh, que diga a la pucha, este estudiante sí había sido, se interesa en mí, se preocupa en mi caso y quiere hablar. Eso nomás les pido yo. Bueno, ¿quién es el malo de la película? Este es nuestro material de, digamos, libro base, libro guía, texto base que le dicen, ¿verdad? Es el manual de semiología médica de Argente. Argente Álvarez, en realidad, son los autores del libro de semiología médica que nosotros utilizamos. Existe una edición que ya es del 2005, que es la primera edición. Ya hoy en día existe la segunda edición, que ya incluso se está haciendo reimpresiones de la misma, que es del 2013. Si es que ustedes no tienen ningún libro y me dicen cuál puedo buscar o conseguir, busquen esta segunda edición, que tiene algunos datos, digamos, actualizados. Pero si por algún motivo ustedes me dicen, mira, profe, mi hermano estudió medicina, mi novio estudió medicina y él me dio su libro, ¿verdad? Mi papá estudió medicina y me dio su libro, pero el que yo tengo es la primera edición, no hay problema, vamos a utilizar esa primera edición. Porque básicamente la semiología es la misma en todos estos miles de años. La semiología es la misma. Lo que sí ha cambiado o va cambiando de tiempo en tiempo, quizás sean algunas clasificaciones, algunas, eh, algunos protocolos quizás hayan cambiado. Pero no se preocupen, eso si es que haya actualizado, si ha cambiado, aquí en las clases teóricas vamos a dejar eso bien en claro, de manera que ustedes, si es que por más que tengan su libro ya una edición anterior, ustedes pueden hacer en una anotación lo que actualizamos nosotros y le agregan a su libro, ¿verdad? De hecho, eso me parece incluso más interesante porque ahí el alumno significa que está leyendo de su libro. Entonces pueden usar cualquier edición. Pero si tienen ya la posibilidad de adquirir, adquieran ya la edición más nueva. Otro libro que si tienen es bienvenido y va a ser muy bien utilizado, el libro de Sanguinetti. Libro de semiología médica, semiotecnia y medicina interna de Sanguinetti. Es un libro bastante completo, ¿verdad? Que también nos puede servir muchísimo a la hora de hablar de semiología médica como tal. Otros libros que pueden complementar, digamos, caso ustedes me digan, mira, profe, yo ya leí todo el libro de Argente, pero todavía quiero más. Siento que todavía no es suficiente. Porque hay alumnos que realmente leen, pero llega un momento que dicen, ah, no, esto para mí no es suficiente. Entonces, me gustaría buscar alguna otra información. Porto, Massey Rosman son bibliografías complementarias que podemos nosotros utilizar también en semiología médica. Sobre la asistencia, pregunto a los señores del cuarto B, ¿cuál es el porcentaje de asistencia de la facultad? En estos, eso está claro así, ¿verdad, John Lucas? Eso es 75, es 75, ¿verdad? 75 no es 74.
75 no es 69. 75 no es 57. No es que yo invierta así y es lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo doy las clases teóricas. Al final o en el medio de la clase, ¿verdad? Dependiendo de mi estado de ánimo, el momento de la clase, yo agarro mi lista y yo llamo la lista. ¿Cuál es el problema? Yo llamo la lista, yo entrego a los encargados aquí en la facultad. Esa lista de ese día conmigo ya termina. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque, señores, los alumnos no asisten a las clases presenciales, que son las prácticas, no asisten a nuestras clases virtuales, que son en este formato, ¿verdad? Y llega fin de año, llega, no sé cómo le llaman la segunda oportunidad, a veces la tercera oportunidad, ponen sustituto, complementario y el otro sustitutorio, que ya es tipo la última oportunidad, ¿verdad? Que no sé si existe todavía eso. El alumno llega ahí y viene y me dice, doctor, yo tengo un problema con mi asistencia. De marzo era mi problema la asistencia, doctor, que yo no puedo resolver. En este caso, usted me van a decir, era de junio mi problema la asistencia, que yo tuve, pero ahora, hoy, febrero, que yo tengo que rendir, yo no tengo asistencia. Señores, le digo todos los años a todos los grupos la misma cosa. Y sin embargo, siempre sigo teniendo ese tipo de inconvenientes. Porque llega el examen final y viene y me dice, profe, no es justo, yo no tengo asistencia. Señores, eso no depende de mí. Yo llamo a la lista, yo entrego. Si ustedes tienen su asistencia, perfecto, no hay ningún inconveniente. Si no tienen asistencia, yo no les voy a poder solucionar. Porque el alumno, uno conversa, uno habla, entiende todo en su momento, pero llega a fin de año y me dice otra vez si no hay algún trabajo para hacer, si no puede asistir clase en otro grupo, hasta eso ya sufrí, ya, ¿verdad? Ese tipo de pedido, decirme si él no puede asistir a las clases de las otras secciones a fin de poder recuperar toda su asistencia, ¿verdad? Lastimosamente, señores, las reglas del juego son claras y eso es importante hablar desde el primer día. 75% de asistencia no depende de mí, son reglas impuestas por la facultad y eso se pasa día a día, de manera que no se pueda luego adulterar más adelante. ¿Está claro eso? Espero que sí. Uniforme. Obviamente, si nuestras clases teóricas van a seguir en esta modalidad virtual, eso está de más analizar, ¿verdad? No hay motivo. Pero las clases prácticas, sí, señores, vayan con sus chombas, vayan con sus guardapolvos y vayan con su carnet identificador. Cosa que también ustedes ya saben. Con referencia a las prácticas, el consejo que les doy siempre es, vayan a sus prácticas, vayan a sus prácticas. En lo posible, no suspendan sus prácticas. No les voy a decir nunca suspendan porque pueden darse situaciones, ¿verdad? Pueden darse situaciones. Hoy mismo yo casi tuve que suspender la clase teórica. Pero si en alguna situación ustedes se ven forzados, obligados a suspender, recuperen sus clases. ¿Por qué les digo esto? Porque suceden situaciones donde, no, el docente por algún motivo no puede. El alumno, porque tiene que rendir dentro de 2 semanas, ya suspende. Señores, si suspenden lastimosamente y no reponen, eso ya es una clase perdida. No, la siguiente nomás vamos a dar más, doble y ahí recuperamos. No funciona así. Les digo esto porque estoy en la cátedra hace 11 años. Hace 11 años que estoy dentro de la Facultad del Pacífico. Entonces, ya he visto historias. Y no funciona así. Por más que haya buena voluntad de ustedes, del docente querer recuperar después o de dar más contenido, ya no se absorbe la información. Ya no vienen todo. Entonces, vuelvo a insistir,
en lo posible, no suspendan sus clases. Si es extremadamente necesario, caso de vida o muerte, ahí suspendan, pero repongan. Ese es mi consejo con respecto a las prácticas. Como les dije, van a ser 2 prácticas por semana, que el horario van a estar siendo distribuidos con los grupos, con sus instructores. ¿Ustedes ya tienen sus grupos de práctica formados? Pregunto. Temos do ano Não, passado apenas, professor. ¿Cómo? Ainda era um não, grupo sócio. muito grande. Ya. ¿Quién es el encargado acá? ¿Quién es el delegado, el representante? Acá, professor João Matheus. Mateus. Bueno, Mateus. Yo eso te voy a encomendar, Mateus. Después yo te voy a pasar mi teléfono acá en el particular Vale, prof. Te para... mandei um oi lá já, beleza. A ver. ¿Dónde? ¿Acá en el chat del grupo? ¿De la clase? No No. WhatsApp, doutor Lueri me enviou seu contato. Ya tenerlo mi número. Beleza. Ahí tranquilo. Entonces vamos a estar coordinando los grupos para que esto pueda ir funcionando lo más rápido posible, porque tenemos que practicar. Tenemos nosotros 4 parciales, divididos en 2 grupos, ¿verdad? Tenemos primera y segunda parcial, donde la misma suele ser teórica eminentemente. Obviamente ustedes tienen derecho a un examen extraordinario por semestre, que iría al final de entonces esa de segunda parcial. Después ustedes tienen una tercera y cuarta parcial que ya solemos hacer teórico práctico, es decir, el porcentaje es lo que tenemos que ir fijando, de qué porcentaje le vamos a dar a la teoría, qué porcentaje le vamos a dar a la práctica. Una vez que yo tenga esa respuesta, yo les voy a estar avisando a ustedes de ese porcentaje. Todo eso obviamente antes que llegue el examen, ¿verdad? No sobre la hora del examen. Y obviamente tienen derecho a un examen extraordinario al final de esa tercera y cuarta parcial. Ustedes pueden dejar un extraordinario por semestre. Es decir, no pueden hacer extraordinario la primera y segunda, por ejemplo. Como ya me ocurrió en años anteriores, alumnos que llegan así, me dicen, yo no rendí la primera porque no estaba preparado y la segunda sí estaba enfermo y tengo que hacer ahora extraordinario en las dos. No, un extraordinario es de uno solo. Entonces, la nota de uno de los exámenes ya va como 0%. Entonces, eso es importante recalcar. Algo que tengo que conversar con el doctor Lueri es con relación a las tareas académicas, si este año continúan, y obviamente les voy a estar avisando si qué porcentaje también le vamos a estar dando a esas tareas académicas, si es así el caso. El examen final, un extraordinario del examen final, el complementario, y hasta el año pasado teníamos el examen sustitutorio, que yo no sé si a ustedes se les dijo si eso sigue o se va a sacar. Yo A creo princípio, que... assim sigue, prof. Pero señores, como yo siempre les digo a los alumnos, primer día de clase, bueno, yo todavía no soy profesor de ustedes todavía no son mis alumnos, todavía somos todos amigos, ¿verdad? Entonces podemos hablar abiertamente el primer día. Señores, si posible, no dejen sus exámenes para extraordinario, porque este año yo tengo 5 grupos de clase. Los que me conocen saben que yo no repito mis exámenes. Entonces, yo tengo que preparar 5 exámenes y más el extraordinario. Obviamente, en algún momento se me van a quedar las preguntas más difíciles. Ahora, a razonamiento lógico. ¿Cuál de los 5 exámenes ordinarios y el extraordinario, cuál de ustedes creen que va a tener que tener así, digamos, el nivel de preguntas un poco más difícil? Obviamente, aquel examen que fue para extraordinario
que ha tenido más tiempo para estudiar, que sabemos que al final tampoco estudiamos, ¿verdad? Cuando tenemos ese tiempo extra para estudiar, tampoco estudiamos, ¿verdad? Es decir, no voy a rendir extraordinario nomás. Entonces, hoy yo ya no voy a estudiar porque gané una semana más para poder estudiar, ¿verdad? Señores, no se engañen. Ustedes ya tienen 3 años de estudiante de medicina, ya saben todas también las estrategias. En lo posible, no dejen para extraordinario. Salvo excepciones, lógico. No, me enfermé o tuve algún fallecimiento o tuve algún imprevisto. En esos casos se entiende perfectamente. Pero así por dejar nomás, ¿verdad? Porque, no, la siguiente voy a estudiar más y eso sabemos que no funciona así. Esto es lo que estamos viendo. Vean ustedes la verdad, porque yo tengo grupos. Ahora lo que está dando es ver la disponibilidad